Soy Marta Basualdo, la clase número 41 del nivel 8 y dice Conferencia, Oración de Liberación y Sanidad desde Costa Rica. Este video trata de 3 testimonios diferentes, el pastor Eugenio, el pastor Cristian de Argentina, Eugenio de Costa Rica y el pastor Adams de Colombia, Eugenio de Colombia y el pastor Adams de Costa Rica. El pastor Roger entrevista al pastor Eugenio y le pregunta, él es el coordinador en Colombia de Cristo Libera, y le pregunta cómo era su iglesia antes de conocer este ministerio. Básicamente esa es la pregunta que le hace a los 3 pastores. Entonces dice el pastor Eugenio que antes de Cristo Libera era una iglesia con servicios normales, venían enfermos y se iban igual. No cambiaba nada, como son generalmente las iglesias hoy en día. Pero ahora está convencido que su ministerio y iglesia han cambiado tremendamente luego de Cristo Libera. La iglesia ha recibido y es tan convencido que este ministerio viene de Cristo y suceden cosas maravillosas. En una reunión de pastores que se hizo en Santa Marta, recuerda al pastor Roger, prácticamente lo echaron al pastor Roger, y el pastor Eugenio lo llevó a su familia para que lo libere y al pastor mismo también. Desde ahí empezó el avivamiento no solo en la familia, sino después se trasladó a la iglesia. De todo Colombia vienen en busca de ayuda para liberación, dice el pastor Eugenio, de todas partes recibe gente que necesita. El pastor Roger dijo que las obras que hace Jesús, esa es la que debemos ver, que hay muchos contraataques y hay muchos pastores e iglesias que no aceptan, y como dijo Jesús, el ministerio de él se basó básicamente en señales y prodigios, y dijo él, si no creen en mí, dijo Jesús, crean por lo menos en las obras que hago. El pastor también pudo hacer una entrevista al pastor Cristian de Argentina. Le hizo la misma pregunta, cómo estaba en el área espiritual antes de conocer Cristo Libera, su vida y la iglesia donde él se congrega también. El pastor Cristian comenta que estaba liderando en la iglesia normalmente, pero sentía que algo le faltaba el poder. Había muy poca fe en la iglesia, parecía que el evangelio estaba muerto. Dijo él que pensó que algo mal había, porque las personas se sanaban, pero las personas no se sanaban y se manifestaban los demonios, pero no se iban completamente. Él comenzó a buscar en internet porque él pensaba que algo más tendría que haber, y encontró Cristo Libera. Y era justo lo que necesitaba cuando él empezó a ver los videos. Él tuvo una liberación más o menos de ese tipo, dice, donde bostezaba, donde vomitaba. Entonces de repente ve cómo son las liberaciones en Cristo Libera y él se identifica mucho con este ministerio. Entonces también él descubre en este ministerio cómo entran los demonios, las puertas, cómo se liberan, que se liberan con mucha paz, sin violencia, y realmente se sanan las personas, se sanan de enfermedades de cáncer o enfermedades terminales. Dice que él compró los libros y comenzó a practicar. Primero lo hizo en Puerto Rico y ahora está en Argentina. Y dice que para la gloria de Dios muchos fueron liberados y todo se hace en paz, no como antes donde había mucha violencia o mucho show en los demonios. El control lo tienen las personas porque las personas tienen la autoridad de Cristo, comenta el pastor Cristian, y mucha gente es sanada y es liberada para la gloria y honra del Señor Jesucristo. El pastor Roger le pregunta cómo fue la reacción de los pastores con respecto al ministerio Cristo Libera ahí en Argentina, en Mendoza, donde él está.
Y dice, Cristian, no fue muy fácil porque en este país está insertado la doctrina de que los demonios no entran en los cristianos. Pero cuando ven los milagros, entonces comienzan a creer. Cuando ven las obras maravillosas que Dios hace a través de este ministerio. Llaman al pastor Cristian, pero lo hacen en secreto. Algunos que creen y quieren liberarse. Así le dice el pastor Roger como fue Nicodemo, vino de noche. Hay muchos pastores sufridos, dice Cristian, cansados, con dolor y tristeza. Pero lo más lindo es que cuando llegamos a la casa todos se sanan, hasta los niños que tienen pesadillas, que tienen miedo a la oscuridad. Y es como dice la Biblia en una parte, que uno va a ir a la casa y todos van a ser liberados. El pastor Roger dice, ¿dónde ha estado el error? Cuando aceptamos a Cristo todo nos es perdonado, nos es quitado las maldiciones y todo lo que conlleva una vida de pecado, ¿verdad? Pero el tema es que no se echan fuera los demonios y eso hay que expulsarlo, ese es el secreto. También con el pastor está el pastor Adam, con el pastor Roger está el pastor Adam y le hace la misma pregunta, ¿cómo era su vida y su ministerio, su iglesia antes de conocer Cristo Libera? ¿Y cómo conoció Cristo Libera? Este pastor es un pastor metódico, es un pastor analítico. Entonces él empieza a comentar cómo fue su experiencia. Dice, él hizo un trabajo de investigación porque su iglesia trabajaban y servían mucho, pero no había un cambio, no había cosas, no se sanaban los enfermos, había algo que faltaba. Entonces hice mi trabajo en la iglesia y yo como pastor, dice el pastor Adam que es un analista en computación y en la iglesia habían enfermos, atados, ataques, dice él, teníamos subida y bajadas profundas de la iglesia. Había un desinterés de los miembros y él se puso a analizar la cuestión, se puso a orar y él se dio cuenta que eran ataques diabólicos. Entonces, orando mucho, investigando, encontró al pastor Roger en internet y le llamó la atención la liberación que hacían por teléfono, por Skype, por WhatsApp. Él quedó totalmente asombrado. Dice, yo conocía una liberación violenta, pero me puse a investigar a través del Espíritu Santo, supe que este ministerio venía de Dios. Dice, duele ver cómo los cristianos que están en desesperación, en pobreza, en enfermedades, duele ver esa situación de la gente. Dice que él como analista, él mismo verificó y llegó a ser testigo de este ministerio con el pastor Roger, que viene, dice él, está seguro del Espíritu Santo. Dice que él estuvo 3 meses analizando este ministerio y se hizo un trabajo también en la iglesia y como pastor y con los líderes trabajaron juntos y estaban sirviendo al cuerpo de Cristo y donde nos llamen, nos vamos a hacer este servicio. Y el pastor Adam hace un llamado a todo pastor para que lo comprueben. Ahora el pastor Roger estaba con él, haciendo una serie de conferencias en su iglesia. Pero después que ellos ya han estudiado el libro y ya han capacitado a mucha gente de la iglesia. Entonces el pastor Adam hace un llamado a todos los pastores para que lo comprueben como una sana doctrina en la iglesia. Hay muchas iglesias que están haciendo show, que están copiando programas de otros y que no es una sana doctrina, que están haciendo cosas que no tiene base bíblica. Y el pastor Adam entonces llama a los pastores para que ellos puedan creer, experimentar, ver los milagros y saber de que Cristo Libera tiene una sana doctrina y es para todas las iglesias. El pastor Adam tiene una empresa donde Jesús es el dueño, comparte él. Así él mismo lo pidió y bendice a otros, y él mismo es el dueño. Y él bendice a otros, y él mismo es el dueño. Y él bendice a otros, y él mismo es el dueño. Y él bendice a otros, y él mismo es el dueño. Y él bendice a otros, y él mismo es el dueño. Y él bendice a otros, y él mismo es el dueño. Y él bendice a otros, y él mismo es el dueño. Y él bendice a otros, y él mismo es el dueño. Y él bendice a otros, y él mismo es el dueño. Y él bendice a otros, y él mismo es el dueño. Y él bendice a otros, y él mismo es el dueño. Y él bendice a otros, y él mismo es el dueño. Y él bendice a otros, y él mismo es el dueño. Y él bendice a otros, y él mismo es el dueño. Y él bendice a otros, y él mismo es el dueño. Y él bendice a otros, y él mismo es el dueño. Y él bendice a otros, y é
a otros pastores, a otros ministros, bendice a otras personas, dice, y el Señor prospera esa empresa, porque ellos son instrumentos de Dios. Y así el Señor añade bendiciones, y dice, las bendiciones persiguen a su iglesia. Se predica el Evangelio de salvación, pero ellos predican el mensaje también de echar demonios, o sea, de liberación. Predican el mensaje completo. Para la gloria y honra, estos testimonios son de ayuda para todos nosotros. El Evangelio es un evangelio de salvación, de sanación y de liberación para todas las personas.